Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último conversatorio de este ciclo de conversatorios de la maestría en Derecho Internacional. Este es el conversatorio de cierre de un ciclo de charlas que hemos tenido con diferentes miembros del programa en donde hemos hablado sobre la coyuntura nacional y sobre cómo el paro nacional impacta o ha impactado diferentes dimensiones y diferentes aristas de lo que es el derecho internacional con relación a Colombia. El lunes estuvimos revisando la relación entre el paro nacional y las obligaciones de Colombia en derecho internacional económico. Ayer estuvimos revisando cómo podíamos evidenciar una serie de amenazas a la democracia y los derechos humanos desde las manifestaciones del paro nacional. Y hoy, en un tercer ámbito muy clave de nuestro programa, vamos a estar hablando sobre historia crítica, derechos humanos y protesta social. Este conversatorio surge en el marco de una serie de eventos de la maestría que buscan no solo dar conversaciones sobre lo que está sucediendo en el país, sino también traer a colación y mostrar un poco quiénes son las personas que hacen parte del programa. Todos estos conversatorios han estado protagonizados por estudiantes, egresados y, por supuesto, profesores de cátedra y de planta de la maestría. Entonces, realmente ha sido un excelente espacio para conocernos. El día de hoy, en este conversatorio van a participar la doctora Liliana Obregón, directora de la Maestría en Derecho Internacional, los doctores Germán Sandoval y Miguel Rábago Dorbecker, docentes de la Maestría en Derecho Internacional, y Daniel Quiroga, gestor académico de la Maestría en Derecho Internacional entre los años 2016 y 2018, disculpen el error en la diapositiva. El conversatorio va a ser moderado por Damaris Rosso, estudiante egresada de la Maestría en Derecho Internacional. Entonces, sin más, voy a hacer la presentación de Damaris y le voy a dar la palabra para que inicie este evento. Damaris Paola Rosso López es politóloga y magíster en Construcción de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y magíster en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente es directora de la Fundación Grothendieck, el programa de investigación política, de investigación de política exterior colombiana y el Observatorio Regional ODS de la Universidad de los Andes. Alta consejera para pueblos indígenas del Movimiento Magdalena Joven de Colombia, líder de la sección Bioorinoquía de la revista Llano Adentro. Es subsecretaria internacional de Interculturalidad y Pueblos Indígenas de Integra América, subdirectora nacional de Biomas y Ecosistemas Estratégicos de la Alianza Global de Jóvenes Políticos y la directora de investigación del podcast Hábitat Sonoro, representante nacional de gestión del conocimiento de la Red Internacional de Promotores ODS, miembro del Global Youth Biodiversity Network y de la comunidad científica y académica de Alianza Global por el Clima. Es fundadora y miembro honorario de Ecofeminismo de la Mesa Ambiental Uniandina. En sus investigaciones sobresalen estudios sobre derecho internacional y cambio climático, deforestación en Colombia, movimientos ambientalistas e indígenas en Colombia y América Latina, entre otros. Damaris es egresada de la maestría en Derecho Internacional y con eso, Damaris, te agradezco mucho y le agradezco mucho a los panelistas su presencia y te doy la palabra. Súper, Camilo, muchas gracias. Ahí se escucha bien, ¿listo? Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Les comento que Historia Crítica, Derechos Humanos y Protesta Social es un espacio organizado, como bien nos decía Cami, por la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, en el que se plantea la discusión de perspectivas desde la teoría e historia crítica del derecho internacional y de los derechos humanos. Digamos que en esta ocasión, principalmente centrados en la crisis institucional que vive Colombia en la actualidad, como muchos de nosotros ya sabemos. Particularmente, la idea es un poco trabajar en torno a la forma en que una perspectiva crítica permite afrontar y entender las dinámicas de protesta social en el marco del contexto latinoamericano y nacional, por supuesto. Así entonces, hoy contamos con 4 panelistas súper especiales, quienes tendrán 10 minutos para presentarnos su perspectiva frente a estas temáticas. Y con ello, pues después daremos un espacio para preguntas y digamos que una discusión más amena y cercana con estos docentes. En primer lugar, vamos a empezar con Liliana Obregón, quien es profesora de Derecho y la directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y recibió
su primer grado como abogada en esta misma universidad, pero la maestría la recibió en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados SAIS de Johns Hopkins University. Hizo su doctorado en la Universidad de Harvard y estudios de postdoctorado en la Universidad de Helsinki. La profesora Obregón también ha sido investigadora invitada en el Instituto Weatherhead para la Historia Global de la Universidad de Harvard, el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la misma universidad, los institutos Max Planck de Derecho Comparado Internacional en Heidelberg y de Historia Jurídica Europea en Frankfurt. También forma parte del Consejo Asesor Académico de varias revistas, incluida The Journal of the History of International Law, producida por el Instituto Max Planck en Heidelberg. Profe Liliana, un placer tenerte aquí como siempre. Bienvenida a este espacio y bueno, te cedemos estos 10 minutos para que nos puedas compartir un poco tu perspectiva frente a precisamente las protestas y la dinámica un poco que está viviendo en este momento Colombia. No sé si quieres compartir algo para que yo deje de presentar y Sí, puedas... pero quería hacer una observación. Es que habíamos hablado que quizás por contexto histórico presentaba a Daniel primero, porque yo empataba después con él hacía antes del siglo XX, la primera mitad y antes, y yo comenzaba con el siglo XX desde el 45 en Ay, súper, adelante. me parece. ¿Sí? De ¿Está bien acuerdo, contigo, entonces si Daniel? no les Sí, molesta, listo. para Entonces, que Dani, nos voy a quede mejor presentarte. el panorama histórico. Sí, de Y acuerdo. después Miguel y Germán van a ser más siglo XXI. Listo, de una. Listo, Entonces, gracias. súper, profe. Entonces vamos con Daniel Entonces, Quiroga. presenta a Daniel. Sí, eso era. Listo, vamos con Daniel Quiroga, quien es abogado con opción en asuntos públicos de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo en Ginebra, en Suiza. En este último recibió la beca de la Fundación Hans Wildroff. Actualmente, Daniel cursa estudios de doctorado en Derecho Internacional con opción en Historia Internacional en la misma institución, con apoyo, por supuesto, de la Fundación Nacional de Suiza para la Ciencia. Su estudio se centra en las interacciones entre la teoría crítica, la historia global y el derecho internacional. Daniel, vale la pena resaltar, fue coordinador de la maestría en Derecho Internacional entre 2016 y 2018. Dale, Daniel, el espacio es tuyo. Perfecto, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver a la maestría, que fue un espacio muy importante para mí como estudiante y como profesional. Yo, como les decía un poco Liliana, voy a hablarles un poco del siglo XIX en un par de sitios extraños y lejanos a Bogotá, pero lo que esperamos un poco es a través de esta conversación que podamos atar todos estos sucesos históricos en diferentes lugares y tiempos a los momentos confusos que creo que todos estamos viviendo de diferentes maneras en Bogotá, en América Latina y alrededor del mundo. Y en particular yo quería hablarles un poco de cómo creo que pensar de manera distinta la historia de lo que usualmente se llama el orden jurídico internacional a través de otros lenses nos puede dar un poco más de pistas para entender qué es lo que podemos los y las abogadas internacionales hacer frente a lo que pasa en Colombia. Y un poco lo que quiero hacer, y espero que me puedan escuchar bien y que vean bien la presentación, es cambiar un poco la narrativa que usualmente tenemos cerca de, digamos, el orden internacional liberal, que empieza tradicionalmente con Estados-nación, que en un momento se sientan a crear un proyecto internacional. Creo que esta imagen acá de Ginebra lo captura muy bien, diferentes banderitas de cada país que en cierto momento se suman para crear algo que es mayor que todos ellos separados. Esa no es un poco la narrativa que me gustaría contarles. Al contrario, lo que quiero es pensar si tiene sentido hablar de orden internacional a través de las categorías de insurgencia, revolución y contención. Es decir, no como un proceso, digamos, de construcción de estados-naciones que hacen una cosa internacional más arriba de ellos, pero al contrario,
como unos procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios a partir de los cuales ciertos imperios intentan reorganizar el mundo en momentos difíciles y confusos. Y yo creo que precisamente como estamos viviendo un momento de ellos, vale la pena pensar estos momentos de quiebre que han forjado el mundo en que para bien o para mal hoy vivimos. Y en particular un poco lo que quiero hacer es traer a colación el trabajo de Arno Meyer, un historiador marxista, diplomático, que para mi trabajo ha sido muy interesante, para pensar a través de sus lentes, digamos, la importancia de la revolución y el contenimiento, de la revolución y la contrarrevolución como categorías analíticas frente al pasado. Y para traer esta discusión a América Latina, también quería recomendar este libro acá a la derecha, editada por Greg Grandin, uno de los, creo que, mejores historiadores de América Latina a nivel contemporáneo, que precisamente intenta hacer eso, traer estas ideas de contenimiento y revolución a lo que ellos llaman el siglo de violencia en América Latina. Y en particular lo que me gustaría hacer es llevarlos a un sitio muy extraño, y es al Congreso de Viena a principios del siglo XIX, pero no para contarles la típica historia de que este fue un momento en donde los europeos reorganizaron el mundo después de Napoleón, sino al contrario para pensar estos espacios como momentos insurgentes y contrainsurgentes, y no, digamos, quedarnos simplemente en la discusión de los palacios y las cenas y los bailes en Viena. Y yo creo que una buena manera de tener esa conversación es pensar que justo, digamos, todos estos diferentes procesos que se dieron tanto en Viena como en otros lugares de Europa y el mundo más adelante, surgen en principio como una respuesta a lo que los historiadores y historiadoras llamamos la era de las revoluciones. Importante notar que estos no solo son revoluciones en Europa continental o en el norte, en el Atlántico Norte, sino que son revoluciones en todo el mundo. Y creo que hay un buen trabajo de historiadores globales, por ejemplo, como el libro acá de la derecha, que intentan mostrar cómo ese periodo de final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, fue un periodo de enormes turbulencias a partir en todo el globo. Creo que este cuadro que ustedes conocerán de Goya un poco captura lo que les quiero mostrar, y estas instancias, digamos, en que ciertos mecanismos de tecnología de represión imperial y estatal son utilizados para intervenir en momentos muy álgidos de crisis. Y estos momentos de crisis ocurren a través del mundo. De nuevo, no creo que sea una historia puramente europea. Y creo que acá, por ejemplo, el trabajo que Liliana ha hecho frente a Haití y el contenimiento de Haití, la represión del Haití postrevolucionario, o el trabajo de Julio Scott, que acá les también presento a la izquierda, son muy buenos ejemplos de cómo podemos encontrar estos momentos, no simplemente como pasos en un orden internacional que está por construirse o está por universalizarse, sino al contrario como momentos de separación, de contención y de represión de ciertos experimentos que intentan imaginar alternativas al orden internacional. Más importante aún, creo que uno puede entender diferentes usos del siglo XIX a través de la represión estatal de ciertos movimientos que hoy nos parecen hegemónicos, como por ejemplo el nacionalismo, y esa es la referencia que quiero hacer en esta imagen, pero más allá de eso, ciertos otros tipos de movimientos revolucionarios que a la larga hoy son más cercanos para nosotros, como lo puede ser el anarquismo o el socialismo, que a través del siglo XIX, de maneras transnacionales e internacionales, fueron reprimidos, intervenidos de maneras similares. Y claro, ni hablar de cierto tipo de operaciones muy parecidas para reprimir los primeros movimientos por los derechos de las mujeres, y ni hablar, claro está, de la violencia colonial o la violencia contra los emergentes grupos anticoloniales a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En últimas, un poco lo que quiero resaltar con todo esto es que es interesante ver cómo estas técnicas de represión que hoy en día se están utilizando en Colombia fueron a lo mejor en cierto momento creados para reprimir movimientos coloniales, para reprimir movimientos feministas, para reprimir movimientos obreros, y cómo, como un boomerang, vuelven a las metrópolis de los centros imperiales a ser utilizado en los supuestos ciudadanos de los distintos imperios de Europa y diferentes países del mundo. En particular, lo que quiero también notar es que todos estos procesos, digamos, intervención policial y represión de la protesta son necesariamente transnacionales. Creo que contar una historia de estos procesos pensando solamente en Colombia, pensando solamente en un estado, es quedarnos corto. Creo que, como les quiero mostrar un poco más adelante, de distintas maneras todos estos procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios están hablando entre sí. Son sucesos, y lo vemos hoy en Colombia, lo que está pasando hoy en Colombia. Estamos leyendo lo que está pasando en México, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Estados Unidos, y estas conversaciones, digamos, entre movimientos insurgentes tienen un paralelo también muy fuerte en la manera en que movimientos contrainsurgentes también se están comunicando y compartiendo estrategias.
Básicamente, entonces, lo que les quise proponer hoy un poco fue qué pasaría si no viéramos, por ejemplo, la paz de Versalles de principios del siglo XIX, y este es un párrafo de Meyer que habla respecto de eso, no como un momento de creación de la Liga de las Naciones o un orden internacional idílico, liberal, irénico, sino al contrario, como un momento muy fuerte de represión contra bolchevique y, digamos, contra diferentes movimientos comunistas en Europa y a través del mundo. Y cómo, digamos, pensarlo de esa manera nos puede dar un poco más de pistas sobre cómo hoy en día también estamos viendo una serie de políticas represivas transnacionales que van a afectar un poco los resultados de las negociaciones de lo que hoy podemos o no podemos hacer en Colombia. Por último, solo quiero sugerir que creo que pensar el orden internacional en estas claves de subversión y represión nos puede dar dos elementos que por lo menos a mi juicio son importantes para entender lo que está pasando hoy en día. Por una parte, como ya lo mencioné, cómo estos mecanismos, digamos, de control que nacen en un cierto lugar del mundo, se globalizan, se movilizan, son reinventados, son cambiados, son reutilizados de distintas maneras por diferentes actores. Y yo creo que es una pregunta importante para hacernos, por ejemplo, hoy en día en que vemos que ciertas técnicas de represión en Gaza aparecen al día siguiente en Bogotá, aparecen al día siguiente en Detroit, vemos que las canastas de gas son muy similares, que las pistolas son muy similares, vemos que el tipo de lesiones que están causando son muy parecidas y creo que vale la pena pensar sobre estas tecnologías de supresión en una clave un poco de más larga perspectiva y comparativa. Y por último, en una misma línea, creo que entonces también valdría pensar cuáles son los canales, las comunicaciones, los intercambios que están ocurriendo entre movimientos insurgentes y contrainsurgentes más allá de una jurisdicción o un Estado nacional. ¿Qué discursos y qué prácticas se han podido globalizar y están, digamos, siendo utilizados de una manera en otros países que nunca se imaginaron en los lugares en donde usualmente pasaron esas protestas? Y creo que un muy buen ejemplo es la canción El violador eres tú, que sin duda se ha convertido un lema absolutamente transnacional y global de la movilización feminista dentro y fuera de América Latina. Uno ve gente acá en Ginebra que no saben tres palabras de español cantar palabra por palabra El violador eres tú. Y por último, también, pues, ¿cuáles de esas tecnologías que parecen tan revolucionarias, que parecen servir tanto para prácticas de resistencia, cómo pueden ser cooptadas por, digamos, las fuerzas del orden o las fuerzas de la contención? Y si el ejemplo más claro de lo anterior era el violador eres tú, ahora estoy pensando un poco en Bella Ciao y cómo lo que fue, digamos, uno de los signos revolucionarios más importantes del Mediterráneo del Sur en Europa en el siglo XX, en un momento para otro se convirtió en una canción comercial para Netflix y para La Casa de Papel. Todos esos son este tipo de preguntas que creo que nos vienen persiguiendo desde el siglo XIX y creo que todavía nos persiguen en las protestas en Colombia. Muchas gracias de nuevo por su atención y yo lo dejo acá, pero me gustaría mucho seguir la conversación con todos los panelistas y las panelistas. Súper, Daniel, una perspectiva bien interesante que ya me permite irnos adentrando un poco a estas perspectivas de pronto críticas frente a la situación que se vive en América Latina y el Caribe. Y entonces, no siendo más, Liliana, te cedo el espacio. Recuerdo muy brevemente, ya que ya la había presentado antes, que Liliana Obregón es profesora de Derecho y directora de la Maestría en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Liliana, ¿estás allí? Te Sí, vemos. estoy viendo a ver Súper. cómo ¿Cómo comparto compartes? pantalla. Súper. Hay un cosito verde al lado Entonces, de chat. Hay sí, una cosa que se sí, llama. Ah, listo. ya. O sea, Sí, ya ahí, estamos viendo. Ujú. ok. Entonces, bueno, entonces, gracias por esa introducción de Daniel, que creo que va a dar con tanto este recuento histórico del siglo XX como con las presentaciones del siglo XXI y por eso pues queda como bien el contexto histórico. Quería comenzar con una frase que escribió Roberto Gargarella en un libro sobre el derecho a la protesta publicado en el 2005, que al comienzo del libro dice: el derecho acostumbra a hacer lo que no debe, maltrata a quienes no debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar. Con eso él empieza ese libro muy importante, creo que de los pocos que se ha escrito solamente sobre el derecho a la protesta, y él, pues, él estaba pensando en el contexto argentino, pero creo que es un libro muy útil para pensarlo también en
contexto latinoamericano en general. Entonces ahora se me perdió la presentación con todos los, no sé si están viendo el texto, No estamos viendo una imagen. la imagen, ok, Ujú. ahora sí la puedo volver a encontrar. Ya, entonces, bueno, entonces también añadiendo a lo que dice Gargarella, quería una perspectiva, o sea, dar una perspectiva que en derecho internacional hablamos desde hace un tiempo con un libro importante sobre la visión del derecho internacional desde abajo, que es mirar cómo los movimientos sociales y cómo los movimientos han sido los que han movido el derecho internacional en direcciones quizás imprevistas por los mismos estados que digamos, formaron las instituciones de derecho internacional que hoy conocemos. Y otro punto que creo que es importante es que también estamos hablando para atar con la conferencia de ayer o las presentaciones de ayer sobre la democracia, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que la democracia como la conocemos y estos derechos que reclamamos en el contexto contemporáneo son inventos muy recientes y que son todavía muy frágiles y que por eso creo que tenemos que tener una perspectiva mucho más consciente sobre ver aún en situaciones donde llegamos a, a momentos indeseados de violencia, pues que esta participación popular de las personas que quieren reclamar sus derechos es lo que realmente fortalece las democracias. Entonces vamos a comenzar con 1945, la conferencia en San Francisco que funda Naciones Unidas, y para recordar que en este momento son 51 estados que fundan Naciones Unidas como una solución quizás a prevenir otra guerra mundial y a poner como el tema de la paz como central a las relaciones internacionales del futuro y también del desarrollo económico y social, etcétera. Pero lo que es importante también recordar es que solo hay 51 estados y que la mayoría de los estados en ese momento o la mayoría de los territorios del mundo están bajo protección o bajo esquemas de colonización que vienen desde el siglo XIX en adelante. Entonces no es las Naciones Unidas como las pensamos hoy en día y es creo que importante para comenzar el contexto. Y después viene inmediatamente, o sea, 3 años después, tenemos esta Marcha del Silencio, que es muy recordada en Colombia, porque fue una marcha que dirigió Gaitán en términos de, o sea, de protestar las muertes que se estaban haciendo en Colombia y fue una de las más nutridas en términos de la Plaza de Bolívar, donde logra 100.000 personas, que aún hoy en día es difícil llenar la Plaza de Bolívar de la manera que lo hizo Gaitán, y hay una marcha de antorchas también, y la participación pues de la mayoría de la población bogotana en ese momento, donde solo habían 500.000 habitantes, ¿no? Entonces, esa marcha del silencio vamos a empezar con una marcha del silencio y terminamos con otra marcha del silencio ya en los 90. Esta marcha del silencio a los pocos meses es la conferencia panamericana, la 9ª conferencia que funda la OEA, pero al mismo tiempo tenemos el 9 de abril del 48 en los escenarios de la conferencia panamericana y pues el asesinato de Gaitán y todo lo que sabemos sobre ese momento histórico y la entrada a la Guerra Fría. Y es en ese contexto, yo creo que no lo hemos dicho lo suficiente, que la entrada a la Guerra Fría, o sea, la situación de América Latina y Colombia, por supuesto, en la Guerra Fría es lo que es el contexto de muchas de estas manifestaciones de la segunda mitad del siglo XX,
que hay que, y quizás hoy en día todavía, sobre todo en el contexto colombiano, tenemos un lenguaje de guerra fría todavía por la situación del conflicto armado. Entonces, este es uno de los eventos que más marca la historia de Colombia en términos de la protesta. Este es un comentario que hace George Marshall en ese momento sobre que el asunto de Colombia es no solo un asunto nacional, sino ya lo vuelve mundial y entramos en la guerra contra el comunismo liderada por Estados Unidos en ese contexto colombiano y latinoamericano, ¿no? Y por supuesto liderado por Estados Unidos. Otro momento que me parece importante que a veces olvidamos es que hasta los años, hasta hace muy pocos años en términos de la historia nacional de Colombia o del mundo, de las naciones modernas, las mujeres no tenían el voto, ¿no? Entonces el voto de la mujer es un fenómeno del siglo XX. Aún los votos más tempranos comienzan en 1902, 1916, pero para América Latina el voto de la mujer es muy tardío en relación a otros estados y también es una consecuencia de las manifestaciones de mujeres en todas partes del mundo, pero en América Latina también, y se logra pues el voto de la mujer a pesar de que es tardío, como podemos ver acá. eh, es un fenómeno de la segunda mitad, principalmente del siglo XX, a comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Y que lo hemos visto, como bien dijo Daniel, en múltiples formas, en otras manifestaciones, como esa, digamos, esa organización de mujeres que se confirma con los derechos de la mujer al voto, va trascendiendo en todas estas protestas del siglo XX y por supuesto del siglo XXI. El otro momento que es importante recordar del siglo XX es la descolonización de los estados africanos y asiáticos en la segunda mitad del siglo XX, que vienen pues, de colonizaciones del siglo XIX. Y entonces esto también hace que pues hayan múltiples manifestaciones sobre las independencias africanas y asiáticas, ¿no? Y también se logran en gran parte debido a las manifestaciones populares de los individuos colonizados y también de apoyo en otras partes del mundo que comienza a haber más conciencia sobre el estatus colonial. Entonces, algunas pacíficas, otras no tanto, pero pues es un proceso importante también del siglo XX que a veces se nos olvida y que trae un montón de estados nuevos a Naciones Unidas, ¿no? Entonces ya de los 50 originales pues, tenemos más. Entonces otro momento ya son los derechos civiles en Estados Unidos, pues con múltiples líderes, pero quizás el más reconocido, Martin Luther King, y todo lo que significó ese movimiento en términos de otro elemento importante de reclamos, que es el derecho a la igualdad, pero al trato igual, pero a través del tema racial. Entonces, eso también lo estamos viendo en este último año de Black Lives Matter, volviendo a ser casi muy parecido a los avisos que vemos aquí de protestar contra policía, brutalidad policial y formas de discriminación. Hay cosas que todavía no han cambiado en Estados Unidos y eso también replicó mundialmente desde entonces. Luego tenemos otro momento que es importante para América Latina porque marca pues, el momento de la Revolución Cubana, que tiene inicialmente apoyo de la juventud latinoamericana en muchos países y que se radicaliza, pues, por supuesto, con las guerrillas, etcétera, pero que en un momento inicial tiene un propósito, pues, de buscar derrocar o criticar las dictaduras que había
en la región. Y pues está también el tema del contexto de la Guerra Fría con los dos polos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ese es otro momento que define pues la forma como se protesta y los derechos que se reclaman. Nuevamente volvemos a Estados Unidos ya con la etapa de la guerra, las manifestaciones pues por la salida de Estados Unidos de la guerra de Vietnam, y son manifestaciones antiguerra. También hay mucha violencia, mucho abuso policial. Digamos, no hay nada diferente en ese sentido a protestas en otras partes del mundo. Y esta es interesante porque ese momento también se une con las protestas sobre los temas de discriminación racial, y también con las protestas sobre igualdad de la mujer, que ya no es tanto el voto ya no es el voto de la mujer, sino son los temas de igualdad, y también en, digamos, 60, 70 se presenta igualmente en América Latina. Vemos aquí que hay el tema de divorcio, es un tema inicialmente importante, por lo que tenemos el Vaticano, ¿no?, que regula el matrimonio en muchos países de América Latina. Entonces es un tema, pero entonces ya tenemos aquí otros, digamos, otros reclamos que se unen, a veces se separan, a veces se unen, pero son importantes para entender los contextos de estas protestas en el siglo XX. Después, otro momento importante para entender lo que vivimos actualmente es que hay todo un periodo de los años 60 a los 80, en donde hay dictaduras militares en América Latina, y pues por supuesto el contexto de la dictadura, ya la dificultad de protestar por las dictaduras pues es mucho más compleja. A veces las protestas vienen más de afuera, de apoyo, o a veces cuando pues hay suficientes personas logran protestar dentro, pero pues es mucho más peligroso dentro de una dictadura hacer este tipo de manifestaciones, por lo que ya sabemos las consecuencias en términos de tortura, desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero esto sí marca definitivamente, esto lo hablamos ayer, en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos, cómo comienza a fortalecerse el sistema de derechos humanos, en el sentido que se comienza a usar para lidiar con este tipo de fenómenos que suceden durante las dictaduras del Cono Sur especialmente. Y finalmente llegamos a un momento de protestas también en Colombia, principalmente generada por los estudiantes en los años 70 y 80, que son también multitudinarios, y es para protección principalmente de la educación pública, ¿no? Que cuando entra ya el narcotráfico y toda la situación de conflicto armado en Colombia, llegamos a finalizar con esta protesta otra marcha del silencio, que termina reclamando por la séptima papeleta, para que haya un nuevo proceso constitucional, como está sucediendo ahora en Chile, también consecuencia de las protestas que tuvieron en Chile el año pasado, y que sé que ahora Germán y Miguel van a hablar algo de eso, pero pues aquí ya llegamos como a completar el siglo XX en términos de estas dos marchas del silencio con la que comenzamos y terminamos el siglo XX, para mostrar o para concluir lo que dije al principio, que podemos mirar también cómo las manifestaciones para reclamar derechos han estado ligados al fortalecimiento de la democracia, y al fortalecimiento de el tipo de derechos humanos que se pensaban utópicamente en un principio, pero que se han desarrollado también a través de estos reclamos, que por supuesto no solo son las marchas en sí, sino son todas las consecuencias
políticas y jurídicas que terminan teniendo cuando han sido organizadas con un fin productivo también. Entonces, creo que debo dejar ahí para no seguir usando el tiempo de mis colegas y, y entonces terminamos ahí. Súper, Liliana, no, muchas gracias, súper claro y muy interesante un poco entender esta relación entre la democracia, las protestas y por supuesto la construcción del derecho internacional. Entonces, continuamos con Miguel Robago, quien es profesor investigador titular del CIDE, ha sido líder del grupo Tándem sobre transformaciones del derecho público en América Latina, entre la Universidad de los Andes y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Miguel es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y digamos que tiene un postítulo además en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Así entonces también destacamos que tiene una licenciatura en Derecho en el ITESO, ha sido profesor e investigador en Colombia, México y Brasil en particular, es profesor en las áreas de Derecho Internacional y Teoría del Derecho en los programas de Derecho, Ciencia Política y Comunicación y particularmente trabaja en las líneas de investigación sobre comisiones de la verdad en América Latina, estética y representación y violencia, cadenas de producción global y derechos de los campesinos y género, raza, etnicidad y clase en derecho internacional. No siendo más, entonces, Miguel, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Damaris, muchas gracias a Liliana, también a Camilo, ¿no? Y es un gusto, pues, compartir con Daniel, con Germán, con Liliana esta discusión. Yo creo que hoy va a ser muy informal porque ya dijo Daniel y Liliana muchas cosas sobre las que quiero discutir. Les voy a poner 4 imágenes, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar de algunas de las cuestiones de los límites y las potencialidades del derecho internacional, sobre todo en los temas relativos a la resistencia a las protestas, digamos, la represión a las protestas, y también las tecnologías, digamos, de socialización de elementos efectivos de la protesta, ¿no? Más o menos esos 2 ejes, uno más hegemónico de represión a la protesta y otro más contrahegemónico de, digamos, cómo se socializan tecnologías a nivel internacional a través de diferentes formas sociales, incluyendo el derecho internacional, para tener nuevas formas de protesta, ¿no? Esta primera imagen, yo creo que estoy pecando de mi nacionalidad, ¿no? De mexicano, pero quizá porque lo pensé agarrando donde dejó Liliana un poco. Y estas son las manifestaciones del 68. El 68 es muy importante en México, ¿no? En Tlatelolco, que es un lugar donde estaba la Cancillería, que también es un lugar simbólico para el derecho internacional, ¿no? Un edificio de los 30 y que la Cancillería estuvo hasta unos años recientemente, se cambió otra vez al centro, ¿no? Pero Tlatelolco, digamos, es un referente muy importante porque nos habla del 68 global, ¿sí? Es decir, de las protestas que nacen en el Quartier-Latin en París, que hay en Roma, que hay en Tokio, que hay en muchos lugares, ¿no? Pero que también tiene un espejo en México y en otros países, digamos, del tercer mundo global, pero quizá el lugar más referencial por el tamaño de las protestas y por la represión que hubo a estas protestas es en México, en la Plaza de Tlatelolco. Básicamente son protestas de carácter estudiantil, pero que también yo creo que inauguran una forma de actuar de la nueva izquierda, es decir, una izquierda que ya no está tan comprometida con las jerarquías de partidos, sobre todo el Partido Comunista, dependiente de la Unión Soviética, ¿no? Sino una nueva izquierda que se pregunta otras cuestiones, que incorpora también en cierta medida las luchas, digamos, de diversidad sexual, del feminismo, o empieza a incorporarlas. Todavía es una izquierda un poquito tradicional en esas cosas, pero que empieza a hacerlas. Entonces, el 68 global es muy importante para entender las protestas. De hecho, el 68 global, si lo vemos ahora en Colombia, en lo que ha circulado en los últimos, digamos, en Twitter, en la prensa, etcétera, etcétera, desde la derecha colombiana, el 68 marca, digamos, también una forma de pensamiento, sobre todo en las nuevas universidades creadas a raíz de las protestas en 68 en Francia, en las que concentraban a ciertos intelectuales como
Foucault, Deleuze, Guattari, ¿no? Y que ahora la derecha colombiana está utilizando de manera muy extraña, con influencias neonazis chilenas, conceptos como disipar la revolución molecular, ¿no? Un poco, a mí me llama tanto la atención que recuerden a Guattari en la derecha y en la ultraderecha, me parece muy interesante, pero el concepto es aterrador, en el sentido de que hay una red, digamos, de políticos y de personas que ven a las protestas en sí mismas como un enemigo interno público en términos schmittianos y al cual básicamente es un enemigo contra el cual hay objetivos militares prácticamente legítimos. O sea, ahí eliminando todas las divisiones de DIH, de Derecho Internacional de Derechos Humanos y de constitucionales en los cuales las protestas son un derecho, en los cuales la gente que protesta, aunque se realicen actos, digamos, de vandalismo, etcétera, etcétera, pues está ejerciendo un derecho, ¿no? En la medida en que no, en unos actos de violencia mayores, y hay que tener un umbral muy alto de protección de la protesta, ¿no? Pero bueno, el 68 creo que es un lugar importante para establecer la globalidad también de estos movimientos, ¿no? Vemos el 68 en París, lo vemos en Roma, en Tokio, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la gráfica que se desarrolló en el 68, que es muy interesante, y les pongo especialmente este diálogo, no lo entendemos, que lo hizo todo un colectivo, digamos, de artistas en México, y hubo una exposición ahora, digamos, que se celebraban los 50 años del 68, ¿no? Y este cartel lo he visto en las protestas aquí en Colombia, de hecho. Entonces, por eso me llama la atención cómo hay estas tecnologías de reproducción, de modificación, de cambio, digamos, de imágenes del 68 hasta ahora. Y ahí conecto un poco con lo que decía Daniel de estas tecnologías de protesta, cómo se ven, digamos, representadas, ¿no? Pero también hay tecnologías de represión, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que quizá la segunda imagen que tienen ahí, que viene un gorila con un casco militar, dice desaparición del cuerpo de granaderos, que era el SMAT de esa época en México, ¿sí? Básicamente. Era un cuerpo, digamos, de represores, de policía especialmente entrenada antimotines y muy parecido al SMAT, sin las capacidades tecnológicas que tiene el SMAT, de las cuales vamos a hablar en un momento, ¿no? Y ahí conectando un poco con Liliana, pues también todo esto en un contexto de Guerra Fría, ¿no? México era un país en este entonces, en los 60s, que se mantenía un poquito al margen y jugaba una posición más neutral en la Guerra Fría, pero es por documentos ya revelados, documentos que tenía inteligencia en México, ¿no? Se sabe que el presidente Luis Echeverría manejó todo el movimiento de 68 con Estados Unidos como un peligro comunista, ¿no? En todo este discurso que Liliana mencionaba prácticamente de Guerra Fría, que se sigue resucitando a través del narcoterrorismo, de todos estos grandes conceptos que circulan la violencia, digamos, en Colombia, ¿no? Entonces, nada más para decirles que hay una conexión también del uso de esos discursos desde el 68 y obviamente durante toda la guerra. Lo que sí quisiera, este es ya un momento más reciente, estas son las protestas, de Ayotzinapa, ¿no? Por ahí en el 2014, ¿no? Y digamos, son todos estos movimientos por la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes normalistas de México, que es un momento muy crucial en la historia de México, puesto que los estudiantes normalistas de las escuelas normales rurales superiores eran como una especie de intelectuales campesinos producidos por la Revolución Mexicana y que eran maestros de maestros, es decir, personas que estaban capacitándose para ser maestros rurales, y el asesinato de estas personas pues conmovió a todo México, estos jóvenes por ser estudiantes, por estarse trasladando en ese momento a la protesta tradicional, el del 2 de octubre, que es la conmemoración del 68. Entonces vemos unas líneas históricas muy claras, ¿no? Y cómo la Guerra Fría, digamos, y los conceptos de la Guerra Fría sobreviven a veces aún su defunción, ¿no? O por lo menos son instrumentalizadas por ciertos actores, ¿no? Y bueno, yo lo que sí quisiera problematizar es este letrero, que el rumor popular, yo estuve ahí ese día, pero el rumor popular es que una alumna de la universidad en la que daba clase en ese entonces lo hizo, ¿no? Pero es enfocar, digamos, la desaparición al Estado. Si se fijan, es una noción muy
típica de derechos humanos, en el que a final de cuentas el ente al que tenemos que temer, el ente que tenemos que buscar, digamos, las responsabilidades es el Estado, ¿sí? Y esto, si bien es cierto, y en casos de tortura policial y en casos de excesos policiales como los que estamos viendo ahora, es fundamental tener el ojo sobre un Estado operado por un gobierno eminentemente represor, ¿no? También hay que ver lo que significa que nuestra forma de entender los derechos siempre es frente a las acciones del Estado. Pero como nos habla el largo conflicto colombiano, la represión en las dictaduras militares, desde el inicio en Argentina con la AAA y otros muchos casos en América Latina, incluyendo los de Chile y de otros lugares, pues realmente también hay actores privados que operan en esas sombras entre el Estado no estatal o con condescendencia del Estado. Y el discurso de derechos humanos se ha ido actualizando para incluirlos como responsabilidad del Estado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tienes en Colombia estos grupos armados, estos grupos paramilitares, etcétera, etcétera? Pues se complican mucho más las cosas. Y creo que es ahora que necesitamos pensar estas violencias, digamos, no solamente exclusivamente como del Estado, aunque ese es, digamos, el marco jurídico el que nos permite utilizar el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, yo quería aquí contraponer dos cosas. Uno, las tecnologías de las que hablaba Daniel, de las protestas. Este es el siluetazo que se da durante los últimos años de la dictadura militar en Argentina, ¿no? Y que es en la tercera marcha de las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no? En un momento crucial después de las Malvinas, antes obviamente del fin de la dictadura militar, y que consiste en dibujarse la silueta. Para mí esta es una tecnología artística, pero también muy jurídica, porque implica la aparición de la desaparición de personas y empieza a hablar, digamos, de un concepto que se empieza a desarrollar en América Latina, que es la desaparición forzada de personas. Y ese concepto de desaparición forzada de personas, que en el derecho internacional de los derechos humanos implica cuando una persona no se sabe si está detenida, no se sabe si está asesinada, si está en una fosa desconocida, ¿no? Esa violación se perpetúa durante todo ese tiempo. Y es lo que estamos viendo ahora en las recientes desapariciones forzadas en diferentes puntos de Colombia durante las protestas, ¿no? Entonces vemos que las tecnologías de resistencia parecerían también tener un contexto global y el derecho internacional podría ayudar, pero también el concepto de desaparición forzada, regresando digamos, a la proyección anterior, pues está muy pensada para el Estado y a veces las desapariciones forzadas de particulares quedan un poquito en el limbo o se utilizan particulares por parte del Estado para realizar las desapariciones forzadas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo aquí en Colombia que los policías se voltean los chalecos, que utilizan cuestiones de civil y técnicamente digamos, atribuirle al Estado porque esas personas están actuando bajo aquiescencia del Estado o por negligencia del Estado, pero están jugando con este juego, digamos, de estatalidad, no estatalidad. Y solo para ir terminando, porque no quiero, digamos, hablar mucho, sería más interesante escuchar las preguntas y todo, está este libro de Ilan Ruawol, que habla de law and disorder, ¿no? La soberanía, la protesta y la atmósfera. Él habla de la atmósfera, que es algo que estamos viendo mucho en la calle ahorita en las protestas. La atmósfera que crean el SMAT y los cuerpos de policía para limitar la movilidad de la gente, para presionar, infiltrar, crear actos violentos, provocar. Esto no es exclusivo de Colombia, tristemente. Pasa por las técnicas de la policía de los carabineros en Chile, pasa por la policía en Ecuador, pasa por algunas de la policía, digamos, en algunas de estas marchas de los 43, de Ayotzinapa en México, y pasa por la historia de la Guerra Fría, digamos, con las capacitaciones de colaboración policial a nivel internacional, de colaboración militar, por la Escuela de las Américas, por la Operación Cóndor de desaparición forzada y de técnicas de tortura durante todas las dictaduras militares, entre Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿no? Paraguay, ¿no? Y también pasa por manuales de policía que se entienden como buenas prácticas que van circulando como normativa de soft law de un país a otro, que eso es lo que escribe mucho y que describe
y la Unruh Award. Y esos manuales de policía, retomando mucho la ponencia de Daniel, que con mucha claridad y mucha habilidad lo mencionó, provienen también de las estructuras coloniales, desde Alemania nazi, digamos, en lo que ahora es Namibia y en otros territorios, Francia colonial en Argelia, donde es prácticamente la invención de la tortura, ¿sí? Y que de ahí tomaron muchos de los elementos para capacitar en tortura en la Escuela de las Américas, ¿no? Hasta otras situaciones coloniales, como por ejemplo los campos de concentración, que después serían replicados en Chile, de Pinochet en las diferentes colonias, en Paraguay, etcétera, etcétera, ¿no? Durante la dictadura militar. Entonces, hay, por un lado, digamos, una especie de globalidad de prácticas de resistencia al abuso policial y, por otro lado, una globalización de las prácticas represivas. Y solo para terminar, el último punto, no olvidar que creo que ya lo discutieron, pero hoy Colombia se encuentra en una encrucijada muy interesante porque hace un año Venezuela no permitió una visita de la Comisión Interamericana y la visita se realizó en territorio colombiano, ¿sí? En Cúcuta concretamente, y se paraba como cómo es posible que Venezuela no recibiera la visita y ahora se encuentra un año después, poco menos de un año, negando una visita. Y por otro lado, también ver los límites del derecho internacional y con eso termino, pues ahora estamos viendo los límites de la cooperación internacional porque ya debería de haber pronunciamientos más claros referente a la venta de armas, ¿sí? A la capacitación, a la cooperación militar y policial con el Estado colombiano, cómo lo debería haber habido con Chile, cómo lo debería haber habido con Ecuador, ¿no? Cómo lo debería haber habido con México, ¿no? En ciertos patrones de violencia y desaparición forzada, ¿no? Y vemos que no hay más que acciones muy tímidas por parte y solo de los estados, ni siquiera de la Unión Europea, a veces nada más pronunciamientos, pero no hay acciones más contundentes en venta de armas, capacitación a policía, cooperación militar y policial. Muchas gracias. Súper, Miguel, muchas gracias por complementar un poco este panorama que ya venía desarrollando Daniel y que Liliana también profundizó y por supuesto adentrar de ya en el siglo XXI y en todo lo que estamos viviendo en América Latina en este contexto. Entonces, pues continuamos con el profesor Germán Sandoval, quien va, digamos, a profundizar también una perspectiva frente a lo que está sucediendo en el siglo XXI, teniendo en cuenta lo que hemos hablado y por supuesto agregando siempre su perspectiva bien interesante, crítica desde el derecho internacional, desde abajo. El doctor Germán Medardo Sandoval Trigo es mexicano por nacimiento, profesor de tiempo completo por la Universidad del Norte en Colombia, egresado de la UNAM y docente por los últimos 12 años en su alma mater. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en México. Recientemente fue profesor investigador invitado en la Universidad de los Andes y es profesor en y también fue profesor en la maestría de Derecho Internacional de la misma universidad. Su línea de investigación parte de la crítica jurídica y se centra en la descolonización del derecho, las epistemologías del sur y la historia del derecho internacional desde el tercer mundo. Forma parte de diversos grupos de estudio e investigación como Redial, Teigual, Derecho y Sociedad en el SEIC de la UNAM, Crítica Jurídica Latinoamericana, entre otros. Actualmente es coach de JESUB International Law Moot Court Competition, representando a la Universidad del Norte. Germán, entonces te cedo el podio para que continúes profundizándonos acerca de tu perspectiva en el siglo XXI. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias, Lilian, Miguel, Daniel. Pues también pues, a todas las personas que hicieron posible esta transmisión y posible también el debate. Y por supuesto el diálogo, ¿no? En tiempos tan complicados y convulsionados como los que vivimos, es importante dialogar y no solamente debatir. Me gustaría retomar muchos puntos que han puesto sobre la mesa mis colegas, porque definitivamente ya me dejaron sin ponencia, pero aquí ese es el gran problema de ser el último. Sin embargo, quiero comenzar con una breve provocación. Verán, me encantaría que todos pusieran atención, les voy a compartir algo. Y en este punto, déjenme ver, aquí ya se está compartiendo. A
Eh, Están viendo esta imagen, ¿no? Que es una imagen que utilizan pues mucho los estudios psicológicos o psicologistas, los freudianos, personas como Wittgenstein para hablar justamente de qué es la realidad, ¿no? Y justamente ahí es cuando quiero comenzar a charlar sobre qué estamos viendo el día de hoy. ¿Qué estamos viviendo hoy en día en nuestra realidad colombiana, en nuestra realidad del siglo XXI, en nuestra realidad desde el tercer mundo? Podemos ver un pato o podemos ver un conejo. Podemos ver continuidad o podemos ver también disrupción. Podemos ver transformación o podemos ver una cosa exactamente continuación de otro efecto. Esta breve ilustración me sirve solamente como planteamiento inicial para preguntarles que esta misma imagen puede representar dos cosas a la vez y dependerá particularmente un contenido objetivo partirá de una representación subjetiva. Y esa representación subjetiva no es lo mismo pensar el derecho internacional desde arriba que desde abajo. No es lo mismo pensar el derecho internacional desde el primer mundo que desde el tercer mundo. Y mucho menos pensar la protesta desde la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas que desde los privilegios. Y bajo esa propia connotación, algo que todos mis colegas han enunciado es la óptica diferente que se ha planteado la narrativa del derecho internacional en sus posturas. Pero particularmente yo me concentraré en esta representación no solamente del TWAIL como tal o de la aproximación del tercer mundo al derecho internacional, sino particularmente de una representación diferente de las otras voces de la historia. Hay otras voces de la historia que no han sido enunciadas y que particularmente cuando hablamos desde el derecho internacional, hablamos de este gran significado o a veces significante que carece de contenido material llamado nación, llamado Estado, porque son los que principalmente producen esta lógica de conceptos y categorías del derecho internacional. Pero hay otros agentes de transformación, de modificación y de cambio que operan con esas categorías, como por ejemplo Nelson Mandela, por ejemplo Biko, por ejemplo todos los activistas desaparecidos en nuestro continente en los últimos 100 años. Esas personas se reapropian de esta misma condición, de esta misma imagen. El derecho internacional es una imagen y los actores las interpretan, las hacen vívidas, las hacen manifiestas. He ahí el punto de partida que me gustaría tomar al respecto de esta breve charla. No es lo mismo enunciar la versión del derecho internacional hegemónica y clásica desde la construcción del primer mundo que desde justamente la versión pues, periférica o semiperiférica de las excolonias. Y hablo en este ciframiento por una cuestión importante que me parece coincidí junto con una de las preguntas que estaba en el panel ahora que estaban hablando mis colegas. Decía, bueno, es que no recuerdo quién dijo que la historia es cíclica. No voy a entrar en el tema de si la historia es cíclica, pero pensemos una cuestión. ¿Y qué tal y si la historia todavía no termina? ¿Y qué tal y si esto apenas se trata de una consecuencia y no de la repetición? Apenas estamos viviendo las consecuencias. No ha terminado, no hemos terminado un ciclo, apenas estamos terminando la consecuencia de algo que se encuentra por decir. Ese algo que se encuentra por decir es la transformación de lo que mis colegas ya han planteado del sujeto de enunciación del derecho internacional, de las independencias, la nación y los estados excoloniales transformados en estados independientes del siglo XX. En ese proceso independiente, los propios estados, la relación, digamos, de la comunidad internacional, estableció una gran dinámica antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Un intersticio que estableció quién se quedaba en el mundo capitalista y quién estaba o quién tendía al mundo
digamos, de la cortina de hierro de la Unión Soviética. La formación del tercer mundo, por ponerlo gráfico simplemente, parecía ser o parecía llevarnos hacia la ilustración de un divorcio de pareja en donde los niños tenían que decidir si quedaban con mamá Rusia o padre Estados Unidos. Y bajo esa propia lógica, la evocación de los discursos tendría que ser replicada, reformulada y reconfigurada de acuerdo a esas potencias de transformación. Voy de acuerdo que existieron muchos movimientos a la par en Europa y en América Latina, en África, en Asia, que hacían resonar las transformaciones ilustradas del pleno siglo XX. Sin embargo, también las presiones y las proyecciones económicas derivadas del expansionismo imperialista y de la propia reconfiguración de los estándares de deuda del siglo XX adminicularon elementos suficientes para transformar las relaciones de estados coloniales en estados independientes. Y en esa transformación me gustaría ahí que tomáramos en cuenta una cuestión. Nosotros como latinoamericanos, y me lo han preguntado mucho mis alumnos en la universidad, de pronto me lanzan una pregunta súper bonita. Profe, ¿cómo fue la recepción del derecho europeo en Latinoamérica? Y yo les pregunto lo mismo, ¿hubo recepción? Vale la pena preguntarnos si hubo recepción o simplemente si hubo imposición, regulación, administración del derecho europeo sobre América Latina. La producción natural del derecho en sí mismo se limitó y la mayoría del derecho previo, como el derecho prehispánico, se destruyó. Las propias bases del derecho creado desde abajo se destruyeron y empezaron a necesitar las propias gramáticas, retóricas y las narrativas del derecho europeo para construir una confrontación del ejercicio de dominación, es decir, la emancipación. De ello que no es ninguna casualidad que los discursos de Bolívar o Miguel Hidalgo o los grandes libertadores del siglo XIX establecieran en su narrativa y retórica elementos de Rousseau, de Montesquieu o de Locke, resignificando la propia construcción europea. Y esa misma tradición ha servido como una transformación de la base contrahegemónica desde una determinación de contenidos normativos. Eso no es nuevo. Eso ya había pasado desde el siglo XVI. En el propio siglo XVI, en 1511, uno de los principales movimientos o de medios de transformación, digamos, del mundo de este lado, del otro lado de lo racional, del otro lado de lo civilizado, en este mundo acabado de descubrir, en este mundo en donde solamente se habían encontrado salvajes, bárbaros, y se había impuesto un régimen colonial y como literalmente en muchos lugares continúa, un régimen de una plantación extractivista que determinaba solo el ejercicio de la violencia, de la desapropiación y de la esclavitud. En ese punto, Montesinos había dictado uno de los principales discursos en 1511 en presencia de Bartolomé de las Casas y había puesto de manifiesta toda la corrupción y todo el ejercicio arbitrario de las normas hasta ese momento válidas para proyectarse un beneficio que incluso en ese momento convenía en el pecado, es decir, la propia riqueza y la banalización de las imágenes. La idea de haber esclavizado a los indígenas y haber abusado de estos era denunciado como una protesta justamente por el padre Montesinos. Este primer grito de dignidad sigue gritándose hoy en día. Sigue siendo el mismo hito que hacia un tiempo después en la Escuela de Salamanca, coordinado por la presencia, por supuesto, tanto de Vitoria como de sus discípulos, habían establecido en la base de la historia del derecho internacional también la idea de que estos otros pueblos tuvieran el carácter de racionales y tuvieran estos otros pueblos la dignidad suficiente para poder comerciar y entrar en contacto, en civilización
con ellos y no solamente hacerles la guerra. Ese es uno de los principales temas que quería compartir el día de hoy. La protesta inició desde la propia identificación de la identidad, de la distinción entre lo civilizado y lo bárbaro, y sigue vigente hoy en día. Sin embargo, ¿cómo hacer valer la protesta? Es el tema que me conlleva a charlar con ustedes. Me gustaría que viéramos un pequeño video. Yo espero que son 3 minutos, espero no abusar de su tiempo, para que diéramos cuenta de una metáfora que me gusta mucho, la paradoja César. Dura 2 minutos. Pongan atención. Rodney, get to the platform now. Rodney! What do you think you're doing, huh? Come on. Back in your cage. I'm warning you. Go on, get. That's it. You. See? What you get? Get back. What's wrong with you? Go, Rocky. Take your stinking paw off me, you damn 38! Justamente en ese punto es donde quiero detener la charla, porque ahí es la apropiación del discurso, ¿saben? Lo que veníamos estableciendo con el inicio de la charla era estas excolonias tuvieron que adecuarse al propio discurso del colonizador. Después, en su pretensión independentista, tuvieron que arrogarse sobre los contenidos ilustrados. Después, las bases de transformación tuvieron que vestirse de los derechos civiles, de derechos humanos como Mandela o como Luther King, etcétera, tratando de evocar sus pretensiones, sus representaciones. Pero de la misma manera en donde César, en esta película, manifiesta el ejercicio de su ontológico y político de su ser, solamente puede pronunciar lo que el otro entiende. Y es justamente con lo que quiero terminar o ir terminando, y me gustaría que todos ustedes y todas ustedes piensen. El derecho internacional es un derecho que puede funcionar como herramienta y también como arma. Como arma de opresión, al ponernos a distinguir qué vale más, este derecho o este otro, o también como herramienta de liberación que defiende las dignidades. Bajo ese sentido, como siempre me gusta terminar en muchas de las charlas, me gustaría saber de ustedes de qué lado están. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Germán, por la presentación. Digamos que un poco por cerrar este espacio de presentación de cada uno de los panelistas, reflexionando un poco sobre esta doble cara del derecho internacional, ¿no? Como la hegemónica y la contrahegemónica, y eso que indica para los procesos de resistencia y las protestas en América Latina y el Caribe. Quisiera un poco empezar de una vez con las preguntas, tenemos varias, voy a empezar con la primera y lo que siento es que todos podrían darnos algo
bien interesante sobre cada una de estas, por lo que voy a dar 3 minutos a cada uno para que respondan. La primera, que es un poco, creo que ustedes sobre todo los que están en otros países pueden sentirla, en Colombia particularmente, y es la siguiente. Hernán Salazar dice: desde el punto de vista histórico, vemos que el discurso de la Guerra Fría aún sigue vigente en cuanto a la dicotomía comunismo-capitalismo. ¿Cómo llevar a la deconstrucción de este discurso teniendo en cuenta que cuando hablamos de protestas masivas es fácil caer en discursos incendiarios? ¿No? Es un poco la pregunta que nos hace Hernán. Entonces, si quieren, vamos en orden cómo nos presentamos. Empezamos entonces con Daniel Quiroga. Perfecto, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Hernán. Yo creo que es una muy buena y estoy absolutamente de acuerdo con Liliana, con Germán y con Miguel en que en realidad la Guerra Fría es este fantasma del cual todavía no hemos salido y a lo mejor nunca saldremos. Yo más lo que pensaría es que es importante pensar el mundo a través del prisma de la competencia imperial, tanto el siglo XIX, XVIII, XX, XXI, XXII y XXIV. Y en vez de entender esto como conflicto entre ideologías, que creo que es un poco como Hernán plantea la pregunta, es entenderlo como diferentes proyectos imperiales que están en bloque, están en choque y están intentando meter distintos países, distintos territorios a sus lógicas de acumulación. Y eso es un proceso que va a seguir mucho después de que se haya acabado Estados Unidos o se haya acabado la Unión Soviética o se haya acabado cualquiera de los imperios que hoy en día están al mando. Entonces yo creo que es muy importante pensar de qué manera el derecho internacional, como bien decía Germán, estoy absolutamente de acuerdo, nos ayuda a, en ciertos casos, contestar esas dinámicas de disputa imperial y en qué momentos realmente simplemente es un aliado o es una herramienta para el ejercicio de ciertos poderes imperiales sobre otros. Super, Dani. Vamos con Liliana Obregón. Gracias. Bueno, creo que el punto de Hernán es importantísimo, no solo sobre la dicotomía de comunismo-capitalismo, sino cualquier otro tipo de dicotomías del bien, del bueno y el malo, o el moral o el inmoral, no sé cuántas posibilidades hay, que tenemos que estar muy alertas para ver cuándo están utilizando esas dicotomías precisamente en contra de la organización social con un propósito productivo, un propósito de reclamos de derechos efectivos. O sea, hay reclamos que uno entendería que nadie debería estar en contra, pero que cuando las ponen en esos contextos de capitalismo, comunismo o otras dicotomías, entonces se vuelven muy difíciles de argumentar, y más hoy en día con el tema del fake news y la forma como nos manipulan los medios de comunicación. Entonces creo que más que hacer una deconstrucción así muy sofisticada teórica, creo que también tenemos que estar muy alertas de dónde vienen esos mensajes que nos quieren poner, enfrentar, cómo rebatirlos para no caer en esas dicotomías, precisamente. Gracias, Liliana. Vamos con Miguel Rábago. Bueno, también creo que yo estoy muy de acuerdo con Liliana y con Daniel. Una de las cosas también sería historizar un poco, o sea, contextualizar, digamos, esas luchas imperiales, como dijo Daniel, pero en un contexto histórico determinado y no ir, digamos, alargándolo históricamente. Por ejemplo, pues el anticomunismo, o sea, no es lo mismo el Partido Comunista de la Unión Soviética en 1930 a, digamos, que en España hay una ministra que viene del Partido Comunista Gallego y digamos, la ministra del Trabajo, ¿no? Por ejemplo, y que eso signifique el mismo tipo de comunismo en un lugar u otro. Creo que eso también es muy importante. Y por otro lado, también lo que decía Liliana, ver de dónde están viniendo los discursos y qué están articulando. Es muy complejo en un momento de inmediatez, de bombardeo de noticias, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que historizar es muy importante. Ahora, también por otro lado, ver que limitación es impresionante ahora que hay tantos medios. Yo no acabé de decir eso, pero muy rápidamente lo digo. En Tulum hubo este año un asesinato de una migrante salvadoreña en México que fue asesinada de la misma manera que George Floyd, o sea, en la misma postura
digamos, de fuerza en contra del cuello y de asfixia. Entonces, a lo que voy con eso es que hay mucha emulación de cuestiones globalmente a través de este bombardeo de información. Y en este caso, los símbolos de Guerra Fría, digamos, también recorren este tipo de cosas, no solamente la represión, sino también los símbolos que se utilizan, tanto por la derecha como por la izquierda, y eso también creo que es un problema más fuerte porque los utilizan ahistóricamente y globalmente, ¿no? Súper, Miguel. Y entonces cerramos con Germán. Sí, Damaris, muchas gracias. Miren, yo tengo para esta pregunta una pregunta. Yo sé que no se vale, pero me gustaría que se pregunten esto. ¿Cuál es el origen de la polarización? O sea, ¿cómo se puede polarizar muy fácil a una sociedad? Yo me he preguntado mucho desde hace casi 3 años vivo en Colombia y uno de los principales síntomas y signos que he visto es que es una sociedad sumamente polar. Todas las categorías están en opuesto. Blanco, negro, mujer, hombre, Dios, hombre, bueno, malo, indígena, ser humano, o sea, cosas ominosas, horribles. Y creo que dentro de todo, la pregunta también tiene que ver como desde la dimensión del conservadurismo. ¿Cómo se ha creado el conservadurismo a partir del origen del fundamentalismo? Yo tengo la verdad. El que tiene la verdad es el que determina la orientación de la realidad. Y hay en estos momentos una lucha por la verdad, y no solamente en la JEP, en el Estado, en las protestas, en los grupos no vandálicos, en los grupos que se dicen vandálicos, en los que se atribuyen los actos, en los que no. Hay una lucha brutal de la verdad. Y en esa lucha brutal tendríamos que hacer una crisis, una búsqueda social de qué elementos constituyen el fundamentalismo político, jurídico y social de la sociedad colombiana. ¿Cuáles han sido los hitos sobre los cuales se ha alimentado esa polarización? Porque esto no empezó ni la otra semana ni hace 2 años. Hay textos como estos fuera de la materia de derecho internacional, pero creo que vale la pena darle un poco de publicidad a esto. La relación entre Santa Fe y la costa es una oposición por su propia naturaleza. Yo no entiendo por qué hasta que leí uno de los textos que me han hablado más de la naturaleza de Colombia, que es literalmente el texto de Alfonso Múnera, el fracaso de la nación. Ojalá tengan el tiempo de hacer la revisión. Ese sería pues, mi participación. Comentario. Súper, Germán. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Bueno, una pregunta y un comentario bien interesante. La segunda es entonces, hasta ahora no hemos planteado nada sobre la legitimidad de la protesta. Así es que Elba Pacheco nos pregunta, ¿acaso toda protesta es legítima? Si quieren, ahora empezamos de atrás para adelante. Germán. Ok. No me la esperaba, pero bueno, dentro de la dimensión creo que definitivamente hay algo que por sentido común y con un ejercicio pues también teórico responsable, me parece que las protestas violentas no deben de ser el común de las protestas. Dentro de ese límite, la propia noción en la Corte Interamericana se han planteado elementos básicos, la Constitución también muestra las pautas a seguir y en la mayoría de estos pues no tenemos elementos justamente de violencia, pero ni de violencia del Estado ni tampoco de la violencia de los particulares. Y si en algo sí podemos estar total y absolutamente de acuerdo, es reprobar, repudiar y reprochar cualquier acto en contra de los civiles, cualquier acto en contra de la sociedad no armada. Definitivamente el Estado no puede llevar a cabo cierto tipo de actos como lo ha realizado en las últimas actuaciones y particularmente violando con no solamente la idea del derecho local, sino también los puntos del derecho internacional, como por ejemplo con lo que ha sucedido, lo comentaba Miguel, con cerrarle las puertas a la Comisión Interamericana. Entonces, me parece muy grave que esté pasando ese tipo
tipo de condiciones, como también debemos de tomar en cuenta que estas otras manifestaciones de actos de rapiña en los centros comerciales, etcétera, deben de ser proscritos socialmente hablando, pero que definitivamente, si en algo podemos estar de acuerdo, es que el Estado solamente debe hacer lo que legalmente le está situado. Muchas gracias. Súper, vamos con Miguel. Bueno, yo creo que este es un debate muy fuerte y muy técnico en derecho internacional de los derechos humanos, todo este tipo de cosas, pero a mí más que entrar al debate si es la legitimidad de la protesta, yo creo que tendrías que tener un umbral, digamos, muy favorable a todo tipo de protesta. Y yo lo voy a sacar del ámbito jurídico. Yo creo que Liliana comentaba antes cuando estaba organizando esta discusión una cosa muy interesante, y es, hay sociedades más acostumbradas o no a la protesta, ¿no? Porque parecería que ahora estas protestas, bueno, por la magnitud, la duración y todo, pues son en muchos sentidos muy especiales, yo no diría inéditas, pero sí muy especiales para la historia de Colombia. Pero también creo que lo que pasa es que venían de un periodo, digamos, aunque hemos tenido 2020, 2019 protestas, digamos, venían de un periodo en el que las protestas habían sido más pequeñas, más aisladas, etcétera, etcétera. En México, en Ciudad de México, en que estábamos acostumbrados a protestas porque echaron a la maestra de una escuela pública, y es un ejemplo real, no estoy exagerando, y cerraban una vía principal, pues quizá hay más tolerancia a ese tipo de cosas, con todo y los daños que hay en los tiempos, en la circulación, en la ciudad. Entonces, yo creo que fuera de lo jurídico tenemos que pensar socialmente, bueno, ¿qué tenemos que, digamos, hasta cierto punto aprender a convivir con la protesta? Pues que pinten las estatuas, que pinten los bancos, que los bancos tengan estas cosas de madera, pues no me parecen unas cosas tan gravosas como para lo que se está jugando y los derechos que se están requiriendo. Se está jugando el futuro del empleo, la precariedad, digamos, de muchos colombianos que están en condiciones de desnutrición, unas cuestiones muy fuertes, la propia idea de un Estado que quiere una parte importante de la paz y que sigue habiendo movimientos armados en el Estado. Yo no creo que poner una mampara o ver un graffiti o destruir unas flores de un jardín o un pasto son cosas a las que tenemos que estar acostumbrados y llegar tarde o no poder llegar a un lugar o caminar, desgraciadamente para las personas más en estratos socioeconómicos más vulnerables, caminar 1 hora para ir al trabajo. Todas esas cosas creo que están en el ámbito que podemos socialmente permitir para convivir con una protesta en la que se están jugando cosas muy importantes. Ahora, el fin justifica los medios, es toda una discusión que ya sabemos, ¿no? Y pues quizás si esa misma protesta es porque echaron a una persona que tiene derecho al empleo y está muy mal y todo, pero que no es una afectación tan estructural como las que hemos visto, o como los reclamos que hemos visto, pues quizá no se justifica tanto. Pero el problema es cuando empezamos a evaluar eso, estamos poniéndole etiqueta a la protesta buena, a la protesta mala. Y me parece algo muy grave que puede pasar, digamos, y es una cosa muy fuerte para dejar al Estado que califique las protestas, como es cuando se necesitan permisos previos para protestar o otro tipo de cuestiones. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, Miguel. Entonces continuamos con Liliana y cerramos con Dani. Dale, Sí, Liliana. y creo que tenemos que terminar porque se nos va a acabar el tiempo. Solo sobre ese punto le agregaría a Elba, que hizo la pregunta, que revise las presentaciones de ayer, porque una muy estructurada sobre los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues con toda la experiencia histórica que hemos señalado de América Latina, pues han hecho una evaluación muy juiciosa sobre hasta qué punto una protesta es legítima, y tienen un estándar, como dijo Miguel antes, muy alto, ¿no? Un estándar muy alto en términos de que una protesta no sea ilegítima, y esa sería que toda la protesta fuera violenta y fuera con ese propósito de hacer violencia y toda la protesta, pero tienen unos estándares eh, de asumir que en principio toda protesta
no es violenta, o sea, toda protesta es legítima, y que son que los actores aislados deben detenerse, o sea, actores aislados violentos deben detenerse y juzgarse con las leyes ordinarias del Estado que sea. Entonces, si cometen un daño a la propiedad, pues se les juzga por un daño a la propiedad, ¿no? Entonces, ese tipo, pero no se les puede hacer una ejecución extrajudicial ni una desaparición forzada a quien tira una piedra o rompe una ventana, ¿no? Entonces, el tema de la proporcionalidad fue algo que discutieron ayer, que también es importante entender por parte de las fuerzas del Estado para controlar las violencias que se salen del orden, pero hay una presunción de que toda protesta es legítima, así sea el tema que sea, y podemos volverlo a poner en temas de dicotomía de derecha o de izquierda, como hemos visto tanto en Colombia, o sea, aquí frente a mi ventana pasan todos los días protestas y he visto desde protestas a favor de los paramilitares y de Uribe y de, ¿no? Como protestas que podríamos llamar del otro lado. Entonces, esas también las tenemos que aceptar porque pues, son parte de la manifestación de una porción muy grande de la sociedad colombiana. Y lo mismo, bueno, vimos en Estados Unidos, ¿no? Que las protestas también de Black Lives Matter versus la insurrección del 6 de enero y cómo fue la reacción también policial a protestas muy opuestas en términos de los objetivos, pero la reacción de la policía también fue diferente. Entonces ahí hay que mirar esa parte también. Pero les recomiendo eso al Lucía y también el libro de Gargarella que pasa, que también estudia todo este tema de los bloqueos, ¿no? Que ha sido lo que más ha sido controversial en Colombia, los bloqueos y cómo deben analizarse, pues eso en términos del derecho nacional e internacional. Súper, Perfecto, Dani. Dale. súper, no, yo seré muy breve porque sé que el tiempo está en nuestra contra y además con las excelentes participaciones de todos los panelistas y las panelistas yo realmente tengo poco que decir. Simplemente dos puntos muy cortos frente a la pregunta de Liliana sobre la violencia, que creo que es fundamental. Creo que algo que todos hemos intentado mostrar en nuestras diferentes intervenciones es que igual gran parte de esa violencia que se le atribuye a los manifestantes viene en muchos casos del Estado mismo, de infiltrados, de provocadores, y digamos, Colombia no es particularmente típico en ese sentido. Hay una larga historia, digamos, las fuerzas policiales, las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, intentando provocar, infiltrar o socavar de cierta manera las manifestaciones, que yo creo que vale la pena pensar de manera transnacional. Lo último que ya me gustaría decir es, digamos, más allá de la protesta, yo creo que también vale la pena pensar un poco más sobre qué implica un paro o digamos que implica una detención colectiva del trabajo a nivel de derecho fundamental, porque creo que eso es muy importante, creo que esto no es simplemente una protesta, sino que creo que ha sido uno de los paros nacionales más fuertes que se han dado en las últimas décadas, y creo que si algo hemos logrado, no solo como nuestra comunidad imaginada de colombianos, sino en el momento en el que estamos como humanidad, si podemos poner esos términos, ha sido por nuestra habilidad de organizarnos colectivamente y decir, acá no trabajamos más hasta que las cosas mejoren. Y yo creo que, digamos, empoderarnos de ese derecho a la huelga, de ese derecho a parar y de exigir mejores condiciones, tiene que ser uno de nuestros planes fundamentales de mi generación para el siglo XXI. Súper, Daniel, muchas gracias a todos. Quisiera un poco, digamos que tener en cuenta un comentario final que nos escribe Laura Pardo, que precisamente le apunta un poco a la oportunidad que es estar en la maestría de Derecho Internacional en los Andes, en la medida en que nos permite precisamente cuestionar y pensar el derecho internacional desde abajo, ¿no? Y es esta donde ella nos dice, muchas gracias, fue todo muy interesante y
de mi parte considero que el derecho internacional está enfocado en un imperialismo de los países del primer mundo sobre los demás hemisferios no europeos que no tienen mucho que decir y sí mucho a qué someterse. El derecho internacional olvida las realidades de los demás países y los obliga a aferrarse a sus sistemas para poder tener beneficios y convertirse en países desarrollados. Al respecto de esto, creo que con estos panelistas y estas aproximaciones que hemos tenido, creo que hay un buen punto aquí que permite ver no solamente la parte o la cara hegemónica del derecho, sino también esa contrahegemónica, esa desde la resistencia que permite construirlo, deconstruirlo, transformar y bueno, digamos que generar nuevas realidades en América Latina, el Caribe y el mundo. Entonces, pues creo que valdría la pena escuchar a la directora de la maestría en Derecho Internacional frente a este, digamos, comentario puntual y pues a escuchar su invitación sobre todo para, digamos, ahondar en esta perspectiva de los, digamos, de las aproximaciones críticas al derecho internacional. Liliana, tienes la palabra. Muchas gracias y con eso terminaríamos esta sesión y agradecerles a todos por su participación. Es una forma de promover la maestría para quienes no la conocen también y quieren inscribirse. Creo que tenemos hasta el 2 de junio el plazo para las inscripciones. Y esta discusión fue como una muestra, una pequeñísima muestra de cómo podemos discutir temas de derecho internacional. No siempre estamos de acuerdo, no siempre tenemos la misma visión, pero sí nos encanta la discusión y debatir los diferentes puntos. Tenemos invitados también especiales muchas veces en las clases, la posibilidad de hacer una tesis de grado que les permita, como la última pregunta de Laura, permita, por ejemplo, si esa es una pregunta que la tiene como importante para utilizar en su tesis de grado, tendría toda la maestría para discutirla y ver si esa apreciación es realmente así o si tiene también otras variaciones en lo que está como en su hipótesis que nos presenta, deduciendo de lo que vio en esta sesión, pero que podría también tener otro tipo de ramificaciones y explicaciones que podría estudiar durante la maestría. Entonces, con eso yo creo que es suficiente ilustración por ahora. Los invitamos entonces a inscribirse a la maestría y los que ya la hicieron o son los profesores, entonces a seguir colaborando con nosotros para que esta maestría siga teniendo la calidad que tiene y el reconocimiento que tiene a nivel nacional e internacional, por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias. Que Nos estén bien. Gracias. Chao. vemos. Chao. Hasta pronto.